Bé, bona tarda a tothom, els presents i els que després ho veuran per YouTube. Gràcies per la visualització que em faran i gràcies per la vostra assistència. Avui, aquí a la Societat Catalana de Genealogia, tenim l'Àngeles Gutiérrez Lapi, que és llicenciada en Filosofia i Història per la Universitat de Barcelona, que es va iniciar a la genealogia fa més de 30 anys, o quasi bé 30 anys, investigant els orígens de la seva família, buscant els seus ancestres. Va arribar fins a meitats del segle XV i això ja és una bona cerca de genealogia familiar. Amb això es va anar aficionant fins que per canvis laborals va veure que podia fer servir la seva experiència de recerca genealògica i va muntar una pàgina web, o una empresa es podria dir, que és Filogenea, a la qual fa treballs de recerca genealògica per tercers, treballa amb advocats, també fent cerca d'hereus i de possibles beneficiaris d'herències. I, a més, forma part de la Junta d'Hispagen, que és l'Associació de Genealogia Hispana, que és una pàgina web que convido a tothom que la vegin, que també és una pàgina força interessant i que ajuda molt a la gent que ens dediquem a la genealogia. I, últimament, a més, li han donat l'entitat internacional Latino Book Awards, li ha donat la menció honorífica al llibre d'història familiar. Per tant, ja li estan reconeixement la seva bona feina, no només d'aquestes entitats, sinó sobretot pels seus clients, la gent que li encomana i confia que li faci la cerca familiar. Avui la tenim aquí per presentar el seu llibre, que és la biografia del Joe Biden, que mentre ha estat, diguéssim, amb aquests viatges i aquestes incursions per les genealogies, es va trobar que hi havia una genealogista que havia fet una biografia i una història familiar del Biden, però només arribava, com m'ha comentat, fins als besavis. I ella va dir, no pot ser això. Un personatge com aquest només arribi fins als besavis, no pot ser. I s'hi va posar. Quan et dediques a la genealogia i et pica una mica la curiositat, ja és un no parar. I amb aquestes ha arribat a fer una història familiar de 1000 anys, que això és molt gratificant i, a més, l'ha publicada i és el que ens explicarà avui què s'ha trobat en el camí aquest de les recerques, personatges, anècdotes i coses que són les que donen vida en aquesta cerca de la família. Sense més, Àngels, tot teu. Gràcies. Doncs bé, com deia ell, soc l'Àngels Gutiérrez Lapi. La meva passió és la genealogia. Ho va ser des que el meu sogre, en pau descansi, em va ensenyar el que ell havia après estudiant la seva història i em va picar el coquet. I bueno, ja des de petita li demanava a la meva àvia que m'expliqués històries de quan els meus avis eren petits, de quan el meu pare era petit, i les històries aquestes m'encantaven. Tenim aquí no sortís, no? Sí. Doncs, mira, aprofito aquest impàs. Sé que estem a la Societat Catalana de Genealogia, de la que soc sòcia fa molts anys, però como que este vídeo lo va a ver personas que no son de Cataluña o que pueden no entender el catalán, con el permiso de la sociedad, explicaré esta charla en castellano para que pueda llegar a mayor número de personas. Como os decía, yo siempre le decía a mi abuela, explícame cosas, y ella me contaba
era una gran trova, mi abuela era una trovadora, me explicaba historias y bueno, mis padres, el recuerdo que yo tengo de mis padres es verlos siempre con un libro en la mano, siempre. Y el amor a los libros, a la lectura y a la literatura lo adquirí desde pequeña. Entonces, cuando mi suegro me mostró qué se podía averiguar de los antepasados, investigando en parroquias, en registros y tal, fue como si confluyeran los dos mundos a la vez, ¿no? Y entonces pensé, oye, esto es lo que quiero, esto es lo que creo que tengo que hacer. Y bueno, desde 2014 me dedico profesionalmente a este mundo después de haber trabajado en muchos ámbitos diferentes. Y bueno, pues tengo unos clientes particulares que me encargan sus genealogías. He trabajado, como bien él decía, con abogados localizando herederos para adjudicaciones de herencias. Trabajé para 4TV en un programa que se hizo para la historia de la genealogía de Agatha Ruiz de la Prada, en la que llegué hasta el año 1400 y pico, y el más antiguo era un caballero doncel que ya trabajaba en un castillo, o sea que de verdad que le viene de rancio a esta señora. Y bueno, después de esto, pues ocurrió que llegó la pandemia y los clientes que tenía, en la misma semana y como si se hubieran puesto de acuerdo, se pusieron en contacto conmigo y me dijeron, no puedo seguir con la investigación porque ha pasado esto del COVID, estamos incomunicados, yo no sé qué va a pasar, no sé si voy a necesitar el dinero para vivir, para comer o para lo que sea, lo tenemos que parar. Lo paré todo y entonces pensé, bueno, ¿y ahora qué hago? Y entonces, pues yo seguí leyendo, investigando y entonces llegué por azar, me llegó un artículo de Megan Smolenjak, que es una genealogista irlandesa de mucho renombre y tal, que había escrito la genealogía de Joe Biden hasta sus bisabuelos por parte de madre, la rama irlandesa. Y la habían recibido en la Casa Blanca y todo esto. Y pensé, ¿hasta los bisabuelos? Pues si esto no es nada. Y pensé, pues nada, pues tenemos que seguir adelante. Y entonces me puse a investigar la rama paterna de Biden. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que empecé a encontrar y empecé a montar el árbol, porque claro, con lo que leía iba tomando notas y no tenía suficiente. Empecé a montar el árbol. En pocos meses tenía montado el árbol hasta el año 1000. Y entonces le dije a mi marido, ¿y ahora qué hago con esto? ¿Qué hago? Y me dice, pues escribe el libro. O sea que la culpa es suya. Y bueno, pues me dediqué a escribir el libro de forma que me quedó patente que cuando una puerta se cierra, varias ventanas se abren y esas ventanas siempre nos dan visión a un universo entero. Y ese universo era, bueno, pues encontrar un camino que me llevó a un paseo desde la Casa Blanca hasta el año 1000 en la vieja Europa. Quiero que quede muy claro que este no es un libro de política, ni muchísimo menos. No se habla de política en ningún momento. He intentado soslayar esta rama deliberadamente porque creo que la genealogía no habla de ideologías, sino que habla de historia. Y todas estas historias tienen que estar bien fundamentadas, porque, como se dice en nuestro mundo, la genealogía sin fuentes es mitología. Y esto no es mitología, esto es una búsqueda que me llevó muchísimo tiempo llevar a cabo, de la que me alimenté de muchas fuentes, desde registros censales hasta registros parroquiales, libros de historia, evidentemente páginas web, bueno, enciclopedias y todo lo que cayó en mis manos y era una absorción tan absoluta que a veces él entraba y me decía, la hora de cenar se ha pasado hace rato ya y yo no me había dado ni cuenta. Pero bueno, intento que sea un libro que llegue a todos los públicos,
no solamente a genealogistas, sino también pues, a personas a las que le interese la historia, a las que les interesen las curiosidades, porque he intentado dar una estructura diferente a lo que son los libros de genealogía al uso. Y es que en cada capítulo hablo de una generación hacia atrás. Empiezo por Biden, sí que es cierto que hablo de sus 2 esposas y de sus hijos y de sus nietos, pero muy, muy sucintamente porque sus nietos son menores de edad, con lo cual ahí no he querido entrar. Y después paso a los padres, a los abuelos, a los bisabuelos, con lo cual el viaje lo hago hacia atrás. Y en cada capítulo hago una introducción al momento que se está viviendo. Hay unas efemérides en las que se explica qué pasaba en Europa y qué pasaba en el mundo en ese momento para poder poner al lector en el punto de vista en el que están viviendo los actores del libro. Se trata de tener una perspectiva más amplia, de poder entender por qué en un determinado momento de la historia hubo una serie de irlandeses que emigraron a Estados Unidos y que no fue por azar, sino que fue, pues, en este caso concreto, porque hubo una plaga en la patata, una cosa tan tonta como esta, una plaga en la patata. Los irlandeses trabajaban para tierras de los ingleses, ellos no tenían derecho a la tierra y el inglés se quedaba con la cosecha y ellos solamente con una parte. Y cuando hubo la hambruna de la patata, que es como se la conoce, ellos no podían pagar al señor de las tierras lo que le debían, ni podían alimentarse, con lo cual decidieron emigrar. Por eso hay tantos irlandeses en Estados Unidos. He intentado que esta estructura venga acompañada de fragmentos del árbol genealógico de Biden para que el lector se pueda ir situando. Muy amable, muchas gracias. Se pueda ir situando en el momento histórico que se está viviendo, para que no nos confundamos porque hay cientos de nombres, cientos de fechas y no quisiera que nadie se perdiera en la lectura. También es cierto que si cuando se está llegando a la lectura de un personaje secundario se dice, y sus padres fueron fulano, mengano, el abuelo, la bisabuela, todo esto, si os lo queréis saltar, os lo podéis saltar, que yo no me enfado, ¿eh? No pasa nada. Más que nada para que se haga un poco más atractivo para el lector. Hay esquemas, hay mapas, hay fotografías, escudos genealógicos. Bueno, he intentado que sea lo más ameno posible. Prácticamente en cada página del libro, no sé si se podrá apreciar aquí, pero en cada página hay, si no es un esquema, es una foto y si no, efemérides varias que intento que hagan divertida la lectura. En realidad, la genealogía de Joe Biden me ha servido como excusa para hacer un repaso a la historia europea y mundial de los últimos 1000 años. He llegado a través de curvas sinuosas, como a mí me gusta llamarlas, hasta los reyes vikingos, es decir, he llegado a 34 generaciones por la rama paterna de Joe Biden. Y digo sinuosas porque cuando pensamos en un árbol genealógico siempre creemos que la persona más importante es el primogénito y no necesariamente. En muchísimas de las ocasiones en las que me he encontrado, pues el matrimonio había tenido 5 hijos y el del que es descendiente Biden a lo mejor era el tercero. Por eso que no siempre todos venimos del primogénito, ni muchísimo menos. Yo sí que soy la primera hija, pero mi padre era el cuarto hijo de mis abuelos, con lo cual tampoco es tan importante el ser primogénito de,
sino quizá el descender de. Como después os explicaré, sus ancestros son muy notables. Yo le mandé un libro a la Casa Blanca al señor Biden, acompañado de una carta explicándole que había localizado sus ancestros y todo lo amplia que era su genealogía. A día de hoy no he recibido respuesta, creo que está un poco ocupado ahora, pero bueno, él tiene antepasados que provienen de Alemania, Bélgica, Bielorrusia, Francia, Grecia, Holanda, Inglaterra, Irlanda, Italia, Noruega, Rusia, Suecia y Ucrania. Es más, en Kiev, después os lo explico, pero hay cosas muy destacables sobre sus antepasados. Y a la vez que explico las efemérides, aprovecho para explicar historias paralelas. Historias paralelas de personajes interesantes que están viviendo en ese momento, en ese lugar. Como por ejemplo, pues hay historias de piratas, de cuando los piratas ingleses dominaban el océano y asaltaban los barcos europeos y se llevaban todo el oro y todas estas historias. Está el acta de un matrimonio mixto entre un liberto y una esclava, que se daba mucho más a menudo de lo que podemos imaginar. Está la historia de Roger de Llúria, que en realidad se llamaba Ruggiero de Lauria y que venía de Sicilia. Y que aparece varias veces en el libro porque los antepasados de Biden tuvieron bastante relación con él. Y desde luego mi favorita, bueno, no, tengo varias favoritas, pero una de ellas es Marguerite d'Angin, que era la 17ª abuela de Joe Biden, que a través de su hijo Pierre y su esposa, Marguerite, que fue antepasada de la reina consorte Elizabeth Woodville, y sus hermanos fueron Enrique VIII de Inglaterra y Enrique IV de Francia, y a partir de ella, todos los monarcas ingleses que nacieron a partir de 1509 son sus descendientes, todos y cada uno de ellos, incluidos la princesa de Gales, la Lady Di, la duquesa de Cornualles, que es ahora la reina consorte de Inglaterra, Camilla Parker Bowles, y Sarah Ferguson, la ex duquesa de York. Todos estamos un poquito así como unidos. De hecho, estoy trabajando en un árbol de un cliente y es un descendiente de uno de los arquitectos que era la mano derecha de Gaudí, y precisamente un historiador del arte que fue parlamentario en Estrasburgo y que escribió varios ensayos sobre historia del arte y que lo nombra, era tío segundo de mi suegra. O sea que, y por otro lado, este señor, que no tiene nada que ver con Biden, pero había trabajado para Eusebio Güell, que era el tatarabuelo de Agatha Ruiz de la Prada, de quien os comentaba que había hecho el programa sobre su genealogía. Esto quiere decir que la ley esta que se conoce como la de distancia de 6 personas entre cualquier persona del mundo es muy cierta, porque ¿quién me iba a decir a mí que uno de los arquitectos que construía la Sagrada Familia fue investigado por el tío segundo de mi suegra? Hay unas conexiones invisibles que no nos podemos ni imaginar hasta que no nos metemos en el trabajo. Y eso es lo que os quería comentar. Yo espero que si leéis el libro disfrutéis con él tanto como he disfrutado yo escribiéndolo, y bueno, que sea un paseo por la historia, que no es necesario que se sepa nada de genealogía para entenderlo, y que, bueno, que os paséis un buen rato y ya está. En cuanto a la genealogía de Joe Biden, que supongo que es lo que os ha traído aquí hoy, pues empiezo explicando que nació en Lackawanna, en Delaware,
Estudió Historia y Ciencias Políticas, fue abogado, senador, vicepresidente y ahora presidente de los Estados Unidos. Se casó 2 veces, primero con Nelia Hunter, que era una chica de Delaware y con quien tuvo 3 hijos. Justamente poco antes de Navidades, esta muchacha iba con su bebé de 1 año a comprar cosas de Navidad y tal, y un conductor ebrio chocó contra su coche, las mató a las 2 y él quedó viudo. Él ya era senador y para no desarraigar a sus hijos más, habiendo perdido a su madre y a su hermana, se quedó viviendo en Wilmington, en Delaware, y durante 36 años cogió el tren todos los días para ir a trabajar al Senado y volver, solo por no desarraigar a la familia. El tema de la familia era un concepto muy, muy potente, tanto en su familia como en sus padres, sus abuelos, etc. Y él lo vivió muy intensamente y es lo que él quiso transmitir a sus hijos. Después se volvió a casar con Jane Tracy Jacobs, que es su actual esposa, y con ella tuvo una hija. De los hijos de Biden, con la primera esposa, la bebé, ya os digo que murió, y los otros 2 hijos, uno es abogado, trabaja con él en las campañas políticas, y el otro falleció hace unos años de un tumor cerebral. Había sido soldado en Irak. No sé si recordaréis la anécdota de hace unos meses que él se equivocó y dijo que mi hijo que había muerto en Irak, en realidad no es que su hijo hubiera muerto en Irak, sino que parte de él murió allí, porque la guerra fue muy dura y bueno, vino ya bastante tocado y bueno, ya no fue el mismo. Desde entonces hubo problemas con drogas, con alcohol, con historias y bueno, después tuvo varios escarceos amorosos que tampoco vienen mucho al caso, pero bueno. En el capítulo 2 ya entramos en la familia de los padres de Biden. El padre era un representante, era una persona con unos valores muy fuertes y la frase que le repetía a su hijo era: campeón, el valor de un hombre no está en que no lo tumben, sino en lo rápido que se levante. Y eso le infundió coraje a Biden. Y por su parte, su madre, que todavía está viva, la señora Finnegan, le decía: nadie es mejor que tú. Tú eres igual a todos y todos son iguales a ti. Claro, con este tipo de valores, naturalmente, él tenía que ser una persona pues, más bien moderada y más bien con una visión social bastante interesante. He dicho que no iba a hablar de política, o sea que no lo voy a hacer. Sus abuelos venían de Baltimore, de Maryland, y su abuela materna era la que descubrió mi colega genealogista inglesa, venía de Irlanda. El abuelo paterno era un ejecutivo de una empresa petrolera, con lo cual ya era una familia económicamente potente, y los bisabuelos se dedicaron a... Bueno, uno de ellos, es curioso esto, uno de ellos llegó a Nueva York desde Irlanda en el año 1849 en un barco que se llamaba Brothers. Era zapatero y, curiosamente, ese mismo año llegó también a Estados Unidos, procedente de otro lugar, también en un barco de migrantes, otro zapatero que era el abuelo de Obama. Y es curioso, o a mí me parece una curiosidad, que los abuelos de los 2 últimos presidentes de los Estados Unidos fueran inmigrantes que llegaron a Estados Unidos en 1849 y los 2 fueran zapateros. ¿Qué les iba a decir? Que sus nietos iban a ser los presidentes de uno de los países más importantes del mundo. Otro de sus bisabuelos era senador demócrata en Pensilvania, es decir, la rama demócrata ya le venía de familia.
Y si seguimos ascendiendo, pues sus tatarabuelos se dedicaban al comercio, otro era posadero y otro era, bueno, ella era la hija de un granjero y dueño de esclavos. Claro, para nosotros ahora ser dueño de esclavos es algo bastante patético, ¿no? Pero en aquel momento era lo que había, era la forma de vivir y de tirar adelante. Los tatarabuelos pues ya estaban, ya se dedicaban a las tierras. Los tatarabuelos habían venido de Inglaterra y hubo uno de sus pentabuelos que venían de Sussex, de Inglaterra, que el antepasado directo de Biden era el primero de 5 hijos, pero los demás, por ejemplo, uno de sus tatarabuelos, el antepasado Biden era el octavo de 10 hijos. En aquella época se tenían muchísimos hijos, pues porque también había una tasa de mortalidad muy alta. Entonces, pues tenían muchos hijos y los que vivían, pues eran los que o eran más fuertes o tenían más posibilidades. Uno de sus pentabuelos, ya estamos en la generación 26 hacia atrás, luchó en la guerra de Texas contra los americanos y los indígenas por las tierras de aquella zona y fue miembro de la Cámara de Delegados en Mérida. Cada vez que yo voy haciendo un salto en las generaciones, pensar que aquí está explicada la historia, el cómo pasó, el cómo fue. Bueno, ahora sí suena quizá un poco frío, pero aquí es más divertido. Otros antepasados de Biden, todavía en la generación de los bisabuelos, perdón, fueron terratenientes que llegaron a Estados Unidos en la época de William Penn. Os debe sonar muchísimo el estado de Pensilvania. Pues el estado de Pensilvania lo fundó William Penn. Su padre era capitán del ejército inglés y cuando falleció el rey de Inglaterra le debía mucho dinero de sueldos no abonados. Entonces, cuando murió, William Penn le dijo al rey, oye, que mi padre está trabajando para ti muchísimos años, no le has pagado, le debes un montón de dinero. Y el rey le dijo, bueno, pues como no tengo dinero, que las arcas están vacías por las guerras, pues te doy unas tierras. Y dijo, ¿unas tierras dónde? Pues en América, yo te doy unas tierras en América. Y entonces él hizo un viaje a Norteamérica, llegó a las tierras que el rey le había dado y le pareció el paraíso más hermoso que había visto nunca. Y entonces le llamó el bosque de Penn, en honor a su padre, ¿no? Y cuando volvió a Estados Unidos, el padre le dijo, bueno, pues las tierras se llamarán Pensilvania por tu padre. William Penn y su familia fueron unos grandísimos terratenientes y cuando los irlandeses antepasados de Biden llegaron a estas tierras, compraron 800 hectáreas, que era lo que vendían a los colonos, con la condición de que estuvieran trabajando esas tierras durante un mínimo de 5 años y produjeran, las convirtieran en tierras fértiles y utilizables y que rindieran, y a cambio, después de los 5 años, podían comprar esas tierras. Mientras tanto, era como si solamente tuvieran el usufructo. Entonces, la familia de Penn compró tierras en diferentes oleadas de Robinets, que era la familia paterna de Biden, y fueron comprando estas tierras y se fueron aposentando, incluso los hubieron que traficaron con estas tierras, o sea, una vez que ya las tenían, pues bueno, pues ahora te vendo unas tierras, ahora vendo otras. Fue un poco el descubrimiento de los bienes raíces, ¿no? El decir, yo tengo unas tierras y con esto tengo muchísimo poder, porque tú que vienes sin nada, pues te las arriendo, luego te las vendo y ¿a qué hago yo el negocio? De hecho,
el séptimo abuelo de Joe Biden, que se llamaba Samuel Robinet, vino en un barco en 1682 y la abuela había llegado en ese mismo año en el barco llamado La Amistad y solamente se trajeron unas pequeñas propiedades, cosas, un poco bueno, se trajeron las 4 cosas que tenían. Entre ellas, una Biblia en la que fueron escribiendo los nombres de los que fueron naciendo, recetas de remedios, que hay imágenes de estas recetas aquí en el libro. Este libro fue, digamos, el primer árbol o libro de genealogía de esta familia que hubo, que se ha podido comprobar que gran parte de las familias Lefebvre que hay en Estados Unidos provienen de la familia de Biden, de los que llegaron allí. Fueron los que trajeron el apellido Lefebvre a los Estados Unidos. El 9º abuelo de Biden había sido concejal en Londres. El 10º abuelo era terrateniente y comerciante en Inglaterra. Y si vamos subiendo un poquito más, en la 9ª generación llegamos a Henry Radcliffe, que casó con Anne Calthorpe, que son unos personajes muy curiosos. Él nació en la isla de Man en 1506, era el segundo conde de Sussex, segundo vizconde de Fitzwalter, caballero de la Orden del Baño, caballero de la Orden de la Jarradera, Lord Protector en la coronación de Eduardo VI y declaró a favor de la reina María, la hija de Catalina de Aragón. Fue consejero de sus Fuerzas Armadas, consejero privado, y la reina María era católica y su esposo era protestante. Y entonces ella levantó una especie de cruzada contra los protestantes, de tal manera que la denominaron Bloody Mary, María la Sanguinaria. Y de ahí viene el nombre del cóctel Bloody Mary, porque es rojo, es potente y ella era así de maja. Durante los 5 años que ella estuvo reinando, más de 280 disidentes religiosos murieron en la hoguera en lo que se llamaron las persecuciones marianas. No siempre nuestros antepasados han hecho cosas buenas y cosas bonitas y hay que sacar a la luz tanto una cosa como la otra. Por ejemplo, el 13º abuelo de Biden, que era Robert Radcliffe, también era consejero privado del rey Enrique VIII y fue su comisionado en el divorcio del rey con Catalina de Aragón. Su padre fue acusado de alta traición y lo decapitaron. Esto iba por la vía rápida en aquel momento. El 14º abuelo de Biden apoyó a la Casa de Lancaster en la Guerra de las Dos Rosas, que era los Lancaster contra los York. Perdieron los Plantagenet y ganaron los Tudor, entonces el que se dio cuenta se cambió de bando, le acusaron, luego se volvió a cambiar de bando y bueno, una de sus antepasadas, acabó decapitado también, una de sus antepasadas que sería la 28ª abuela de Joe Biden, era Estefanía de Barcelona, que era hija de Taimon Borrell y Ermesenda de Carcassonne. Estos nombres os deben sonar también. A Henry Stafford y a Catherine Woodville les casaron cuando eran niños y
se dice que les tuvieron que llevar en unas planchas a los dos hasta la iglesia para casarlos, de pequeños que eran, porque no eran capaces de entender lo que estaba pasando con ellos. Así todo, pues tuvieron 5 hijos y Elizabeth, que fue su segunda hija, fue la dama de compañía de Catalina de Aragón. Si vamos tirando hacia atrás, vemos que cada vez los cargos políticos que tienen son mayores. En la generación 15, que son los 16 abuelos de Joe Biden, ahí entran los italianos. Su 16º abuelo era el conde de San Paul, Conversano y Brienne, era caballero del Toisón de Oro y era de Sicilia. Marguerite Vaux, que era su esposa, era de Nápoles y era pariente de Clarice Orsini, que era la esposa de Lorenzo de Medici. En la siguiente generación, los antepasados son franceses porque bueno, van habiendo matrimonios estratégicos en función de las necesidades políticas de cada país y bueno, pues yo caso a mi tercera hija con el duque de no sé cuántos para poder así adquirir para mi reinado las tierras que ella me puede proporcionar. Y bueno, pues antes hablábamos de Roger de Lauria. De hecho, la 18ª abuela de Biden era Giovanna de Sanseverino, que nació en Nápoles, y el primer Sanseverino fue un noble de Islandia que llegó a Salerno en 1045 y que ayudó al rey en las batallas, entonces lo nombró conde, y desde entonces la casa de Salerno, de Sanseverino, pues tuvo mucha relevancia en Sicilia. Uno de sus tatarabuelos, de Giovanna de Sanseverino, fue Roger de Llúria o Ruggiero de Lauria, nacido en Calabria en 1245 y que falleció en Cocentaina, en Alicante, en 1305, que fue marino y militar, almirante de la flota de la Corona de Aragón y Sicilia durante el reinado de Pedro III el Grande de Aragón contra los angevinos. Luchó en las vísperas sicilianas, que fueron unas batallas que tuvieron lugar en Sicilia y en la que hubo una escabechina tremenda contra los Anjou, contra los franceses, que se disputaban italianos y franceses la isla de Sicilia. Y Margherita de Lancia, que era, en Cataluña hizo frente a los franceses en la batalla de Formigueras y estaba casado, Roger de Llúria, con Margherita Lancia, que era pariente de Santo Tomás de Aquino, por la rama materna. O sea, nos podemos encontrar a cualquier personaje histórico en cualquier momento de la vida de este hombre, que poco se lo imagina porque no se ha leído el libro. Y es que de verdad. En la siguiente generación volvemos a Francia otra vez, con Gautier Lebrun Le Château, que heredó Francia y Nápoles. Fue condestable de Francia y su esposa era duquesa de Atenas y cuando murieron su padre y sus hermanos, ella reclamó el ducado de Atenas. No lo consiguió, pero bueno, ella siempre se tuvo por duquesa de Atenas. En la generación siguiente, estamos ya en la 21, el 21º abuelo de Biden fue condestable de Francia, conde de Porcien, señor de Chatillon, fue preceptor del futuro rey Luis X de Francia y acompañó a Felipe IV de Pamplona a ser coronado rey de Navarra, que era herencia de su madre Juana de Navarra, la hija de los reyes católicos. Sus antepasados más remotos se tiene noticia hasta el año 364, que era Marcomir de Toxandría, rey de una de las dinastías de los merovingios. En la siguiente generación, la 22, yo no sé si voy bien, voy mal, no sé yo cómo vamos de horario, no sé. ¿Vamos bien? Sí. Sí.
En la generación 22 nos encontramos a caballeros cruzados, como Roberto de Dreux, su padre, que vamos hacia atrás, también fue un caballero cruzado y fue conocido como Roberto III el estropeador de trigo, porque cuando era joven cogió un caballo y empezó a galopar y destrozó por completo un trigal y, bueno, se le quedó ese nombre y fue conde de Dreux. El rey Enrique VIII le cedió unas tierras en Inglaterra, tuvo 5 hijos y Roberto, su padre, fue el cuarto de ellos. Es decir, no estamos hablando nunca de primogénitos. Esto me gusta recalcarlo porque es importante el saber que el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el noveno hijo puede a lo largo de los siglos llegar a ser el antepasado de alguien destacado o de alguien tan normal como cualquiera de nosotros, que nos merecemos el mismo respeto. En la siguiente generación, el 24 abuelo de Biden, fue Roberto II de Dreux el joven, caballero en la Tercera Cruzada, y que se había casado con Matilde de Borgoña, pero el matrimonio se tuvo que anular por consanguineidad, ya que los dos eran tataranietos de Guillermo I, el conde de Borgoña. Entonces él se volvió a casar con Yolanda de Coucy, francesa, que era condesa consorte de Dreux, y en sus notables antepasados se incluyen a Carlomagno y a Hugo Capeto, como veremos ahora, porque seguiremos por esta línea. He intentado siempre ir buscando la línea en la que había más antepasados, de la que había más información, y la línea, ya sea materna o paterna, que era la más importante por todo lo que aportaba a la familia. En la generación 26 nos encontramos con Luis Capeto el Gordo o el Batallador, que fue el quinto rey de los francos de la dinastía de los Capeto y que se casó con Adelaida de Saboya, de quien decía que era fea, pero atenta y piadosa. Algo tendría que tuvieron 8 hijos. Y fundaron Saint-Pierre de Montmartre, donde ella está enterrada y su tumba fue destruida durante la Guerra Civil Francesa, la Revolución Francesa, perdón. Eran hijos de Felipe I Capeto el Amoroso, que fue coronado rey siendo niño y que fue un rey bastante atípico para su tiempo porque intentó paliar la hambruna que estaba sufriendo su pueblo en aquel momento y bueno, repudió a su primera esposa, que era Berta de Holanda, porque estaba demasiado gorda y ella murió confinada en un castillo. Entonces se volvió a casar con Bertrada de Montfort y esto le valió la excomunión porque no estaba permitido el divorcio por unas causas tan superfluas como esas y por eso no fue a las cruzadas, así como sus antepasados y sus descendientes sí que fueron, él no, porque estaba castigado por dejar a su esposa. Los bisabuelos por la línea materna fueron Humberto II de Saboya y Gisela de Borgoña, que se casó con Humberto II a los 16 años. Tuvieron 7 hijos. En la generación 28 ya no queda mucho, no os voy a dar mucha la tabarra. En la generación 28, el antepasado de Biden es Enrique I Capeto, que se prometió con Matilde de Alemania a los 6 años. Pero ella murió prematuramente y entonces se casó con Matilde de Frisia, que falleció de cesárea. Y entonces, como que no encontraba una princesa lo suficientemente alejada de sus consanguineidades en Europa, envió a sus emisarios a buscar a alguien muy lejos. Y se fueron a la Rus. No Rusia, la Rus, que era un territorio que sería ahora parte de Yugoslavia, de Hungría y de Rusia. En estos momentos ese lugar ya no existe.
pero allí sus emisarios encontraron a Ana Yaroslavna de Kiev, que se casó con él. Ella fue reina de Francia por matrimonio, porque él murió antes que ella. Su hermana Anastasia fue reina de Hungría, su hermana Elisabetta, reina de Noruega, sus hermanos fueron príncipes de Kiev, Smolensk y Voliania, y Ana se da la circunstancia de que era de las pocas mujeres de aquella época, estamos hablando del año 1024, que sabía leer y escribir. Incluso hablaba latín y griego y tenía conocimientos de política. Fue un gran apoyo para Enrique I y tras el cisma de Oriente, ella apoyó al Papa de Roma, con lo cual toda su familia, que era ortodoxa, la repudió, la abandonó y bueno, pues ella se quedó en Oriente con su esposo y hay multitud de documentos firmados por ella, como Ana de Kiev. Incluso el rey, cuando hacía firmar ciertos documentos, ponía firmado por mí, por el rey, de acuerdo con mi esposa Ana de Kiev. Hay una hermosísima estatua en Kiev que representa a la reina Ana, que a mí me fascinó en cuanto la vi y pensé, yo de mayor quiero ser como ella. Ya llego tarde porque no me he dado tiempo, pero bueno, es el monumento que está, no sé si la guerra nos habrá permitido conservarlo, pero es una maravilla de estatua de bronce. Es una obra contemporánea, se erigió en 2005, pero la vida de esta mujer me parece tremendamente apasionante. De hecho, cuando murió Enrique I, ella fue reina regente y fue quien introdujo el nombre de Felipe en nuestra civilización. Ella, como os decía, hablaba latín y griego y introdujo el nombre de Felipe, que procede del griego Filipos, hipos, que es el que ama a los caballos, porque su hijo, bueno, y ellos eran grandes amantes del mundo ecuestre y le quiso poner a su hijo el que ama a los caballos, Felipe. Por eso tenemos este nombre en nuestra historia y de hecho nuestro rey de ahora se llama así también. Tuvieron 4 hijos y bueno, están enterrados en una abadía los dos. Por la parte materna, los abuelos eran Florencio de Frisia, que era conde de Holanda, que murió en una batalla, y ella era la condesa consorte de Holanda y Flandes y fue regente de Holanda. Y tuvieron 7 hijos, de los que Berta era la 4ª. El padre de Enrique I Capeto, el que se había casado con Ana de Kiev, el padre era Roberto II Capeto el Piadoso. Fue el segundo rey Capeto de los francos. Era muy piadoso, buscaba la instauración de la paz de Dios en la tierra. Se orientó a proteger los bienes de la Iglesia y de los señores feudales, como no podía ser de otra manera en aquel momento. Realizó numerosísimas donaciones de caridad e incluso se le atribuyen milagros como haber curado a leprosos y tal. Era iletrado, no sabía latín, pero no hay nada mejor que alguien que no sabe se dé cuenta de que no sabe. Decía Sócrates, solo sé que no sé nada, ¿no? Entonces él fue consciente de su falta de cultura y entonces nombró a Gerberto de Aurillac, que sería el futuro Papa Silvestre II, para que le diera clases de latín, de trivium, que era gramática, retórica y dialéctica, y de quadrivium, que era aritmética, geometría, música y astronomía. Se casó 3 veces, a su primera esposa la repudió, esto se ve que estaba de moda en la época, porque después se casó con Berta de Borgoña, que era una prima suya en 2º grado,
y tuvieron un hijo muerto, les amenazaron con la excomunión y entonces la dejó y se casó con Constanza de Borgoña para afianzar su poder sobre los Anjou. Constanza de Arles, esta última esposa, era muy maja también y incitó a los hijos a rebelarse contra el padre, al que intentó asesinar, para que así su hijo Odón, que era su favorito, pudiera ser el rey, no su propio esposo. Las habían majas también, o sea, no como Ana de Kiev, pero bueno. Otro de los 29 abuelos de... Ya no me acaban, sí, queda muy poco. Fue Yaroslav el Sabio, que era el padre de Ana de Kiev, que fue el que promulgó el primer código de leyes en las tierras eslavas y el que construyó la Catedral de Santa Sofía de Kiev. Otros antepasados fueron, por destacar a alguno importante, Hugo Capeto, que fue el primer rey de los francos, Vladimiro de Kiev el Santo, que fue el que reunió la Rus, que os comentaba antes, a partir de una federación de tribus eslavas y finesas, y que tuvo 800 concubinas, para que luego digan que no descendemos de Carlomagno. Con tantas mujeres que tenían, todos tenemos que venir de ahí. Fue el que fundó la primera universidad en Kiev y bueno, quizá el antepasado más llamativo sea Carlomagno, y ya me salto cosas de aquí, que fue el fundador del Sacro Imperio Romano-Germánico, que tuvo 20 hijos con sus esposas y concubinas, y de hecho queda bastante claro por los estudios que se han realizado que solamente necesitamos 600 años para llegar a un punto en el que la familia de todos nosotros se entrecrucen. Porque todos tenemos antepasados comunes. Carl Sagan decía que todos somos primos. En mayor o menor distancia, todos somos primos. Llega un momento en el que, y ahora me permites un inciso pequeño, sabemos que tenemos 2 padres, 4 abuelos, 8 bisabuelos, 16 tatarabuelos, y claro, esto se haría enorme exponencialmente. En genealogía se habla del implexo, que es el punto en el que todo ese abanico que se va haciendo grande colapsa, porque aquí en medio, mi primo y yo no tenemos árboles genealógicos diferentes, sino que compartimos a nuestros abuelos, a nuestros tatarabuelos, a nuestros bisabuelos, compartimos un montón de familia. Hay muchos matrimonios endogámicos que se dan entre familias, o sea, entre miembros de las mismas familias. Eso acorta también el árbol de manera interesante. Y si realmente todos tuviéramos un árbol tan tremendamente enorme, es que no habría habido tierra suficiente para aguantarnos a todos. Al revés, venimos de poco y de ese poco hemos ido yendo a los muchos que somos ahora. Yo solo espero que no se haya hecho esto tan enorme, este ratito, como en la genealogía que podría haber sido y gracias a Dios no fue, y que, bueno, os haya entrado un poco de curiosidad para conocer un poco más de la historia de nuestros ancestros, de los de otros, de la historia en general. Espero que haya sido útil, por lo menos útil. Bien, fantástico. Es la historia de una familia que, como ha dicho Ángeles, nos lleva a profundizar en el entorno, las circunstancias en que estas personas que nos han precedido pues vivieron. Y en este caso, evidentemente, cuando te encuentras con ramas del árbol genealógico que tienen esta vinculación directa con la historia grande, por decirlo de alguna manera, claro, entusiasma todavía más.
el entusiasmo que ha manifestado ella de que tuvo cuando estuvo escribiendo el libro, yo creo que nos lo ha contagiado y nos invita a leerlo porque realmente es interesante. ¿Alguien, si brevemente, alguna pregunta de los que están aquí presentes? Está claro que viene de muy buena familia. Sí, Bueno, sí, sí. pero con sus altos y bajos. Con sus altos y bajos, Sí, y sus sí. luces y sus sombras. Una pregunta. Sí. Supongo que en la parte más antigua te habrás encontrado con algunas genealogías hechas ya, sobre Sí, todo de sí. estas, porque claro, esto es complicado. Sí. En la parte final del libro hay unos anexos en los que se incluye el cuadro genealógico completo de Biden, hay mapas y está toda la bibliografía que he utilizado, los libros en los que me he basado y las fuentes registrales en las que he bebido, ya sea en documentales o ya sean en la red. Es cierto que cuando tiras muy atrás, si vienes de una familia que tiene unas raíces potentes como las que hemos visto a nivel histórico, es fácil encontrar información porque es que te metes en la Wikipedia y pones el rey primero Capeto y lo tienes todo ahí, ¿no? Pero sí que quiero remarcar que he sido muy cuidadosa y he anotado todas las páginas, inclusive las páginas web a las que he accedido para llevar a cabo esta investigación. Los libros, las fuentes registrales, hay registros. En Estados Unidos hay muchos registros que están al alcance nuestro y, bueno, nuestro de todos, vamos, que son registros que están colgados en la web. Puedes encontrar registros de bautismos, de censos, matrimonios, de funciones. Es bastante fácil. Aquí en Europa no resulta tan fácil, pero hemos tenido la suerte de que las personas investigadas eran históricamente estudiadas ya, con lo cual ahí sí que he tenido una ventaja considerable. Pero bueno, nadie lo había hecho antes, o sea que ahí estamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Molt bé, doncs donem per acabada la presentació i moltes gràcies, Maria Àngels. Ha estat un plaer. I, en fi, aviam si això també encomana més gent a buscar la història de la seva família. Espero que sí. Molt bé, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres.